Hola, hola, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de manual de supervivencia escolar de NET. Combatir y vencer los problemas, resolver. Esta es una de las pocas series de Nickelodeon cuyo tema musical es traducido para cada continente. Gracias a eso pudimos escuchar ese grandioso tema a nuestro idioma. El creador de esta serie se llama Scott Fellows, creador también de otras series como Johnny Test y Big Time Rush. Se pudo notar que esta serie utilizaba muchos efectos de sonidos caricaturescos como estos. Pero irónicamente no utilizaban las risas grabadas, las cuales podemos escuchar a menudo en la mayoría de las series de Nickelodeon. El creador de esta serie es también el escritor principal de Los Padrinos Mágicos, y es por eso que hay un episodio que se llama Fantasías, en el que aparecen Cosmo y Wanda, como una forma de relacionar los dos trabajos más importantes de Scott en ese momento. Una de las características más llamativas de la serie se basa en que Ned habla directamente al espectador. Esto se llama romper la cuarta pared, es un efecto teatral y televisivo que a muchos les gusta. Al principio el personaje de Cookie estaba pensado para que lo interpretara un niño de piel blanca, pero decidieron cambiarlo para que hubiera más diversidad en la serie. Durante la primera temporada la mayoría de las escenas se hacían en el interior de la escuela. Sin embargo, en la segunda y tercera temporada los productores decidieron hacer más escenas fuera del colegio. Los colores verde y amarillo se ven mucho durante la serie. La razón de ello es que decidieron que esos serían los colores principales de la escuela, y aunque la escuela en realidad no existe, igual querían darle una apariencia bastante real. En un episodio, Ned tiene la oportunidad de guiar a un estudiante nuevo, y le dice que no debe caminar sobre la imagen del lobo, porque si lo hace se ganará una golpiza. A pesar de eso, en otros episodios se puede observar que los alumnos pasan por encima de esta imagen, y nadie es castigado por eso. En el primer capítulo de la segunda temporada, en el cual Cookie hace un cambio de look, podemos ver que se vuelve un chico malo, y tiene su propia canción. Chicos, miren, es Cookie, es Cookie. 1, 2, 3, es el mejor, es Cookie, es Cookie. La cual nos podría recordar un poco al también conocido rap de los Pixies en Los Padrinos Mágicos. ¡Sí! Somos Pixies, míralo bien, ritmo Pixie. En el episodio llamado Día de la Foto se puede ver a uno de los alumnos disfrazado de Bob Esponja, otra serie de Nick. Se podría pensar que esta serie predijo el futuro, o bueno, Cookie lo hizo, ya que si se acuerdan los lentes de Cookie eran lentes inteligentes, con los cuales él podía buscar información, y años después en la vida real se inventaron los Google Glass. Bloomer y Crony dicen que su otro amigo nunca ha hablado, pero de hecho él habló en un episodio llamado Vergüenzas, donde dice: ¡Empate! Aunque bueno, podríamos asumir que Bloomer y Crony no lo escucharon, ya que la primera vez donde se hace referencia a que por fin habló es en un capítulo llamado Voluntariado. Tiene razón. ¿Acaso él habló? Él nunca habla. El actor que interpretó a Ned después de su participación en esta serie consiguió protagonizar algunas películas, y ahora se dedica a la música. Los fans e incluso algunos de sus amigos lo siguen llamando Ned. La actriz que interpretó a Mouse después de esto pudo aparecer en otras series. Si recuerdan, en algunos episodios se hacía referencia a que Mouse era muy alta. Y para los que se preguntaron cuánto mide en realidad la actriz, ella mide actualmente 1,70. El actor que interpretó a Cookie después de terminar la serie se dedicó a la música. Y también lo pudimos ver en otras series como Chicky Luther, Buena Suerte Charlie y en Glee. El actor que interpretó a Gordy después de terminar la serie lo pudimos ver en Big Time Rush, haciendo el papel de Buddha Bobs. En la vida real, él es un increíble actor de doblaje. Él ha prestado su voz para series como American Dad, Jake Long, Brandy, El Señor Bigotes, El Laboratorio de Dexter, Las Aventuras de Jimmy Neutron, Los Padrinos Mágicos, Ben 10 y otras series más. La actriz que interpretó a Susie la pudimos ver en las películas de Crepúsculo, también en series como Soy 101, Hannah Montana, American Horror Story y en The Walking Dead. La actriz que interpretó a Missy la pudimos ver en series como Big Time Rush, Doctor House y New Girl. El actor que interpretó a Cabeza de Coco no era la primera vez que aparecía en televisión. Antes de esta serie se pudo ver en un programa transmitido por MTV llamado Punk.
Al actor que hizo el papel del profesor Sweeney lo pudimos ver en la película X-Men Primera Generación. El actor que interpretó a Zed Power también lo pudimos ver en CSI Miami. En algunos capítulos pudimos ver al actor Austin Butler, al cual lo vimos también en Hannah Montana, iCarly y Soy 101. También pudimos ver a Carlos Pena, uno de los integrantes de Big Time Rush. El actor que hizo el papel de uno de los mejores amigos de Loomer apareció en Hannah Montana. También lo pudimos ver en un episodio de Soy 101. Y si recuerdan bien, en ese episodio su personaje se llamaba Olivari Vialo, haciendo referencia a su nombre real. La actriz que hacía el papel de Bitsy la pudimos ver en Resident Evil, The Vampire Diaries, Phil del futuro y finalmente en Big Time Rush. En un capítulo pudimos ver a Corbin Blue, el cual ya lo hemos visto en High School Musical. Por un tiempo se estuvo especulando de una continuación de esta serie, que podría ser llamada Manual de Supervivencia Universitario de Ned, en la cual podrían reunir de nuevo a todos los integrantes, pero ahora en la universidad. Sin embargo, todo eso eran puros rumores, así que al menos por ahora no veremos algo así. Hace un tiempo en Nick se estrenó una serie llamada 100 cosas para hacer antes de high school, y seguramente al ver esta serie recordemos inmediatamente a Manual de Supervivencia Escolar de Ned, y la verdad es que no es casualidad. Después de todo, Scott Fellow también es el director de esta serie. Y quién sabe, quizás en algún momento el actor de Ned pueda hacer alguna aparición especial en esta nueva serie. Sin duda sería tripiante, y aún más si llega con Mouse o Cookie. Ya veremos si en un futuro eso logra pasar. Antes de irme le envío un gran saludo a Adriel, Cecilia, Aranza, Sau, Vicky, Mario, Sophie, Alejandra, Nicole y Luis Fernández. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.